marco de la Semana del Legado Editorial, queremos hablar sobre Jesús Antonio Bejarano y la antología publicada por la Universidad Nacional de Colombia. Por eso queremos darle la bienvenida a Luz Estela Parrado. Ella es administradora pública con maestría en Administración Pública y estudios en Economía e Historia. Ha sido docente, investigadora y consultora, además coordinadora y editora de este proyecto. Sobre Jesús Antonio Bejarano, recordemos que fue investigador, analista y ensayista. Respecto a su producción intelectual, publicó trabajos de gran envergadura en teoría económica, economía colombiana, economía agraria, historia e historiografía, así como sobre la paz y los métodos de resolución en conflictos. En nombre de la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, le doy la bienvenida a la profesora Luz Estela Parrado. Profesora, bienvenida. Muy buenos días, gracias y siempre es un honor volver a tener la posibilidad de evocar al profesor Bejarano y volver a hablar de su obra. Profesora, ¿quién fue y qué significó para usted el profesor Jesús Antonio Bejarano? El profesor Jesús Antonio Bejarano fue hasta el momento de su fallecimiento, fue profesor activo de planta, por supuesto, de la Universidad Nacional. Tuvo recesos importantes, dadas las labores que sobre todo cumplió como consejero de paz durante particularmente el gobierno de Virgilio Barco, y en donde tuvo pues un papel fundamental. Luego regresó, después de pasar un momento por uno de los gremios económicos, y regresó de nuevo a la universidad. En el momento en que pasó la tragedia que pasó, él estaba justamente desarrollando su seminario en la Facultad de Economía. Pero además de ser docente con un gran impacto sobre la formación de los estudiantes en la época, fue un gran escritor, un gran ensayista y un profesor de búsqueda incansable sobre nuevos tópicos de reflexión, no solamente en la economía, como acaba de comentar, sino en ámbitos como la historia, la ciencia política, los estudios sociales de la ciencia, en los que también incursionó, de lo cual destaco que fue un crítico, un animador de las polémicas y un gran profesor en atreverse a abordar nuevos temas y ponerlos en consideración de la comunidad académica. Profesora, ¿cómo está compuesta esta colección y quiénes participaron en esta recopilación? En primera medida, y estando de decana la profesora Consuelo Corredor, fue ella quien tuvo la iniciativa en principio de organizar toda la obra, que en general era toda la obra ya publicada y que que tuvo una antigüedad del 2000 hacia atrás, de más o menos 20 años de producción del profesor Bejarano. Entonces, bajo la decanatura de la profesora Consuelo Corredor y con la coordinación de la profesora Astrid Martínez, que para el momento estaba dirigiendo el doctorado de Economía, iniciamos primero la identificación de la obra del profesor Bejarano. En ella también, en esa identificación y colección y clasificación, por lo menos de las obras, también colaboró el profesor para su momento, que en su momento también estaba Alberto Mayor. Luego de haberse hecho la identificación, bueno, hubo un lapso en el que no pudimos avanzar mucho más por cuenta bueno, de estos asuntos propios de la cesión de los derechos patrimoniales de la obra del profesor. Eh, Finalmente logramos, y la familia todo el tiempo generosa, la familia del profesor Bejarano, en dejar disponible para la Universidad Nacional
los derechos patrimoniales para que se pudiera editar, clasificar y publicar la obra conjunta. Posteriormente, con el profesor Bula, también siendo decano, se siguió con todo interés, salvados ya todos los asuntos jurídicos y demás, en empezar a clasificar la obra como se clasificó en estos temas, y esto lo hicimos con algunos estudiantes también de la Facultad de Economía, entre otros Magali España, y trabajamos de manera directa en la identificación de cada uno de los, biblioteca por biblioteca. Eh, Nos ayudaron también en la Facultad de Economía del Externado, pues el profesor también desarrollaba sus cátedras allí en la Facultad de Economía, y siempre fue muy apreciado y recordado en esa universidad. Entonces, en colaboración con ellos, identificamos en todas las fuentes posibles donde hubiese la obra. Creo con certidumbre que la logramos recopilar toda la publicada. Se quedan con la familia, tiene pues algunos inéditos que también ha tenido como el interés de publicar, pero por ahora organizamos esto. Y los organizamos de acuerdo a las orientaciones que tenía cada artículo, cada capítulo, así junta. Las 7 dimensiones se hicieron, no tanto un trabajo de corrección, porque en general había una buena ambientación de escritura. Hay que decir que el profesor era muy buen escritor, además. Y bueno, se editaron, se recopilaron, clasificaron, y luego se invitaron a los profesores, no solamente por su cercanía afectiva, sino cercanía intelectual, para que hicieran la introducción de cada uno de los módulos. Así, también tuvimos al profesor Vergara de la Facultad de Derecho, quien nos ayudó a hacer la introducción del volumen sobre estudios de paz y resolución de conflictos, a María del Rosario Guerra, que trabajó con él, creo, en el IDICA, que hizo la introducción a la obra de estudios agrarios, al profesor Beethoven Herrera, que hizo la introducción del ámbito económico y teoría económica. A ver qué recuerde, entre los que recuerdo. Yo hice la parte de la introducción a estudios, historia e historiografía. Ya, como estos en términos generales, si me perdonará alguien si lo olvido. Así se hizo la obra y la publicó, por supuesto, medios editoriales de la Universidad Nacional, en la que ahorita nos ayudó muchísimo Dora Perilla en toda la parte de corrección y publicación. Pasando un poco más a su rol, profesora, ¿cómo desarrolló la coordinación y edición de esta obra que finalmente plasma el legado de un personaje tan importante para la teoría económica, para la paz, para la historia, como lo fue Jesús Antonio Bejarano? Como no participamos muchos de la ejecución propiamente hablando, de la recopilación, clasificación, edición de la obra, solo trabajamos con 2, 3 estudiantes de la facultad y yo, así que hicimos un trabajo coordinado primero, como le comento, en la identificación de todos los fondos editoriales. Segundo, incluso hicimos una indagación para mirar la vigencia o no de los derechos patrimoniales que tuviera cada editorial. En eso, pues, se hizo una gestión importante para no tener ningún problema de tipo jurídico a la hora de publicar. Recogimos y se transcribió en algunos casos, porque era difícil, digamos, escanear. Y de la escanografía, que ahora tiene un poco más de tecnología que permite la fidelidad de los textos. Para la época había que hacer mucha corrección. Hubo, por ejemplo, que transcribir toda la parte de magnitudes, estadísticas, matemáticas, porque
y las que fueran relaciones matemáticas, porque era muy difícil en aquellos momentos escanear, así que se hizo un trabajo enorme de transcripción. Luego hicimos un análisis junto con la profesora Astrid Martínez de la coherencia, para darle coherencia, porque cada módulo o cada tomo eh, contiene 3 o 4 libros. Entonces había que darle, o capítulos de libro o artículos, había que darle coherencia, no solamente en la extensión, sino en el contenido, que tuvieran algún tipo de continuidad para que no se viera, digamos, aislado, caótica cada texto. Y para establecer con todo el rigor posible eh, qué libro, qué capítulo era de qué tomo, porque pues hay algunos que son fáciles de decidir, pero otros que tienen ahí recopilado también eh, una serie de reflexiones que como ensayista tenía efectivamente y que podían tocar varios ámbitos de los tomos a los cuales habíamos aludido. Entonces, ese trabajo lo hicimos con la profesora Street, la de delimitar y la de darle una congruencia a cada capítulo, a cada tomo de los que se estableció. Así, por ejemplo, pudimos entonces diferenciar teoría económica o los aportes como ensayista hacia el profesor a la teoría económica, distintos a los artículos que hizo bastante sobre coyuntura y política económica. Eh, entonces pudimos también diferenciarlos para darle el peso necesario y la proporción necesaria a la convergencia de cada una de las publicaciones concernidas en cada tomo. Bien, profesora, Jesús Antonio Bejarano fue catalogado por sus colegas como un visionario. Hablemos un poco de la vigencia de sus ideas o de las ideas plasmadas en esta colección, pues además por las múltiples profesiones que involucra el conocimiento. En especial o especial relevancia tiene los trabajos que hizo sobre estudios de paz, eh, que creo tienen toda la vigencia del caso. Uno ve una agenda para la paz, uno ve las anchas avenidas de la paz y encuentra que todavía hay mucho que aprender, porque sobre todo en lo que aportó de manera esencial y fundamental fue como en 2 cosas. Una, en desistir de analizar una y otra vez el conflicto armado y de avanzar mucho más en las posibilidades y los derroteros de lo que era posible hacer para acordar una paz definitiva. Eh, Tiene incluso un trabajo que, al decir de los expertos, es bastante interesante, bastante bueno, que es las metodologías para llegar a los acuerdos de paz, y una reflexión continua y un interés denodado siempre por buscarle senderos a la paz. Yo creo que sigue siendo vigente en ese campo y, y sería muy útil de nuevo volver a discernir sobre el pensamiento del profesor Bejarano en el ámbito de la resolución de conflictos y de la paz. Decía la esposa del profesor Bejarano que él, antes de considerarse un analista del conflicto, se consideraba un, un pacificador, un analista de la paz, y no le gustaba definitivamente que lo clasificaran como un analista del conflicto, sin demeritar, por supuesto, el trabajo de muchos politólogos alrededor del tema del conflicto. Entonces, en ese campo no hay duda. Lo mismo en los estudios agrarios, si hay alguien que puso de relieve la importancia del sector agrario en este país, incluso lo hizo en los análisis del marco jurídico de la ley de tierras, que era la ley 200 para la época, lo hizo en términos de polemizar y controvertir acerca de la propiedad territorial, de la pequeña propiedad en contraste con la gran propiedad y las posibilidades para el desarrollo agrario en Colombia, el encontrar toda la importancia del desarrollo agrario como fuente del desarrollo económico del país,
y tampoco cejó en ese camino de reflexionar y escribir constantemente sobre la reivindicación del campesino, la reivindicación de la economía agraria y la reivindicación de poder proporcionar una economía agraria más industrializada, con mayores componentes tecnológicos, y la necesidad de que los gobiernos o el Estado, digamos, priorizara como eje fundamental del desarrollo el sector agrario. Perfecto, profesora. Por último, quisiera que le hiciera una invitación a quienes nos ven hasta ahora para que consulten esta publicación. Sin duda, hay dos cosas importantísimas que se encuentra uno al volver a abordar la obra de Jesús Antonio Bejarano, que van a encontrar una escritura bastante enriquecida, atractiva. No son libros de grandes abstracciones, ni lo que consideran pues aburridos, por el contrario, tienen una gran capacidad, y además el profesor tenía una capacidad de hacer humor, incluso en la escritura. Entonces van a encontrar una escritura y entonces una lectura entretenida. Pero además, los libros en general, pero en particular historia de Colombia e historiografía, como así la llamamos, va a enriquecer muchísimo el conocimiento que tengamos sobre la historia en Colombia. Estudios agrarios tienen todo que ver con reivindicaciones aún vigentes de poner en el eje central de la economía agraria. Y ahí. Eh, Digo igual con estudios paz, todavía hay mucho que aprender, y hay mucho que aprender de la producción del profesor Bejarano en torno a los derroteros de la paz y la resolución de conflictos. Y en economía también, sobre todo los estudios de ensayos sobre la economía colombiana tienen un lugar importante. Pero, y también el interés que tuvo, que ese todavía sigue siendo vigente, sobre la reflexión que sobre la investigación científica y la ciencia que produce Colombia. Empezaba él a hacer unas reflexiones sumamente interesantes que estoy segura ayudarían a fundamentar mejor la política de ciencia y tecnología en este país. Así que está toda la obra ahí lista y servida para ser leída, y seguro que a cada grupo de interés le será de gran utilidad. Bueno, agradecemos a la profesora Luz Estela Parrado por habernos acompañado esta semana del legado editorial. A ustedes muy amables por la invitación, y espero haya servido para evocar y recordar la producción eh, tan determinante e influyente que tuvo el profesor Bejarano a través de sus publicaciones.